Iglesia Presbiteriana Reformada de México, Sinaí. 1 Corintios 2, versículos 11 al 16, es la porción que vamos a estar estudiando hoy. Y hermanos, una de las profundas acusaciones, y que creo que muchas veces con cierto grado de verdad se hace hacia la iglesia presbiteriana, es el poco énfasis que ponemos en la tercera persona de la divinidad, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo. Normalmente, cuando uno piensa en una iglesia dependiente del Espíritu Santo, quizás la iglesia presbiteriana no es la primera que se viene a la mente, ¿verdad? ¿Con qué denominaciones solemos asociar al Espíritu Santo, hermanos míos? Bueno, con la iglesia pentecostés, ¿verdad? Con el carismatismo, ¿no? Los carismáticos, los neopentecostales, ¿no? Y normalmente asociamos a la persona del Espíritu Santo con estas denominaciones, pero muy poco el Espíritu Santo es asociado con la iglesia presbiteriana reformada. Habitualmente, las iglesias que nos caracterizamos por tener un sentir más sobrio, más solemne del culto, que nos caracterizamos por preocuparnos por la doctrina, solemos o pareciera que solemos hacer a un lado a la tercera persona de la divinidad, de la Trinidad, al Espíritu Santo. Y debo decir, hermanos, una vez más, que en cierto sentido, esta queja puede ser algo que debamos escuchar, porque muy a menudo, hermanos, en el contexto de las iglesias a las que pertenecemos, iglesias presbiterianas y reformadas, pareciera que en aras de no caer en los excesos de ciertas denominaciones que adjudican al Espíritu Santo cosas que el Espíritu Santo nunca ha prometido hacer, pareciera que queriendo evitar caer en eso, nos vamos completamente al otro extremo y pareciera, hermanos míos, que normalizamos la obra del Espíritu, mecanizamos la obra del Espíritu, programamos la obra del Espíritu. Pareciera muchas veces, hermanos, que queriendo evitar los excesos de ciertas denominaciones, adoptamos los nuestros, haciendo al Espíritu Santo una persona, porque es una persona sumamente dirigida por la iglesia, ¿no? Nosotros podemos hacer lo que el Espíritu hace. Pero hermanos, esto no debería ser así. El Espíritu Santo es Dios. Y como Dios, hermanos míos, debe ser adorado, debe ser servido, debe ser exaltado en la iglesia. Y nosotros, creyentes del nuevo pacto, que vivimos en la era de la plenitud del Espíritu, ¿cuánto más deberíamos aprender a vivir en dependencia, en gozo del Espíritu y buscando más y más lo que el apóstol Pablo llama la llenura del Espíritu Santo? Eso no es de ciertas denominaciones, es de la palabra del Señor. Por lo cual, hoy, hermanos míos, espero animar a la iglesia a esto, a crecer en su conocimiento y dependencia del Espíritu Santo. Pues solamente el Espíritu de Dios puede moldear en nosotros la mente de Cristo. Solamente el Espíritu Santo que mora en el creyente, cuando actuamos en dependencia a Él, puede moldear más y más y más en nosotros semejanza a Cristo en su manera de pensar. Así que, hermanos, espero hoy, por la gracia de Dios, ser capaz de que una vez más seamos impresionados por la gloria del Santo Espíritu de Dios. Y esto nos motive a adorarle, esto nos motiva a servirle, esto nos motiva a depender más y más de Él. Porque solo el Espíritu Santo puede moldear en nosotros la mente de Cristo. Así que, para esto, vamos a estudiar el texto que hemos leído, hermanos míos, y vamos a ver la obra del Espíritu Santo en tres encabezados principales. En primer lugar veremos que el Espíritu Santo es la conexión entre Dios y nosotros. ¿Sí? El Espíritu Santo es la conexión entre Dios y nosotros. En segundo lugar veremos, hermanos, que el Espíritu Santo
es nuestro maestro e iluminador. Y en tercer lugar veremos que el Espíritu Santo moldea la mente de Cristo en nosotros. ¿De acuerdo? Veámoslo en el texto. Veamos en primer lugar, hermanos, que el Espíritu Santo es la conexión entre Dios y nosotros. 1 Corintios 2, versículos 11 y 12. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Veamos la argumentación, pero primero pongámoslo en contexto. Estamos viendo, en primer lugar, que el Espíritu Santo es el punto de conexión, es quien nos conecta con Dios, es la conexión entre Dios y nosotros. Debemos recordar, hermanos, primero, que estamos en la carta a los Corintios, ¿no? Una carta donde el apóstol Pablo está corrigiendo un montón de deficiencias doctrinales y prácticas de esta iglesia. Pero en lo particular, estamos en la sección donde el apóstol Pablo está corrigiendo los problemas de división en la iglesia. Y estos problemas fundamentalmente existen porque los hermanos de Corinto estaban adoptando las prácticas mundanas en su manera de relacionarse de aquella ciudad. Los corintios quieren traer la cultura corintia a la iglesia y aplicarla. Y por eso Pablo insiste, no, ustedes no necesitan la sabiduría corintia, ustedes necesitan la sabiduría de Dios. Hablando de esto, la semana pasada veíamos que Pablo entonces quiere impresionarlos, ¿no? La sabiduría de Dios no es menor a la de los filósofos de Corinto, no es menor a la de los sofistas que debatían en las grandes explanadas. La sabiduría de Dios es mayor. Y continuando ahora con esto, les dice, continúa el argumento, piensen en esto. ¿Quién conoce lo que hay en el corazón del hombre? Dice Pablo, el espíritu de ese mismo hombre. Piénsalo, hermano. ¿Quién sabe? Vamos a poner una idea rápido en la mente. ¿Quién sabe qué es lo que más tienes ganas de comer cuando termine el culto? ¿Será que el hermano de al lado? No, ¿verdad? Tú. O sea, ya lo pensaste en tu corazón, ya pensaste en esas costillitas, en esa cochinita, o en la pizza, o la hamburguesa de Johnny Rockets, ¿no? O sea, ¿quién lo sabe? Tú mismo, ¿no? ¿Quién lo conoce mejor que nadie? Tú mismo, es lo que dice Pablo. ¿Quién conoce mejor lo que hay en el corazón del hombre? Su propio espíritu, ¿no? Y hermanos, ¿se han dado cuenta que a veces pareciera que platicamos con alguien que está dentro de nosotros, que al mismo tiempo somos nosotros mismos? ¿Nunca te has encontrado, por ejemplo, regañándote a ti mismo? Ay, Daniel, ¿por qué haces eso? ¿No? ¿O nunca te has encontrado echándote porras? Ah, qué bien lo hiciste, ¿no? Estás hablando a tu propio espíritu, ¿no? Es lo que los salmistas hacen muchas veces. Alma mía, bendice al Señor. ¿A quién le habla David? A su propio espíritu, no está hablando a sí mismo. ¿Quién conoce mejor al hombre en su corazón? El hombre mismo, ¿no? Entonces, usando esta lógica y argumentación, también pregunta en el versículo 11. Véanlo. Dice, responde, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Bueno, lo que se está dando a entender aquí, hermanos míos, es que así como el hombre conoce lo que hay en su propio corazón, así quien conoce lo que hay en el corazón de Dios, ¿quién es? Su propio espíritu. Debemos entender, hermanos míos, que aunque Dios no es una persona como nosotros, Dios es un ser personal. Y en este ser personal hay tres personas santas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo que Pablo está diciendo es que la tercera persona de la divinidad, la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo,
es quien mejor que nadie conoce a Dios y que de hecho nadie fuera de Él conoce a Dios. Y es por eso que en el versículo 12, véanlo, insiste en esto. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo que Pablo dice ahora es que porque el Espíritu Santo nos ha sido dado, es que nosotros podemos conocer a Dios y lo que Él nos concede. El argumento de Pablo, entonces, hermanos, es sencillo. Ningún hombre puede estar vinculado con Dios, ningún hombre puede estar vinculado con Cristo sin la persona del Espíritu Santo. Es imposible que una persona tenga comunión con el Padre y con el Hijo si no mora en él el Santo Espíritu. Porque es por el Espíritu Santo que conocemos a Dios y es por el Espíritu Santo que conocemos lo que Dios nos ha concedido. No hay vínculo del hombre con Dios sin la persona del Espíritu. No importa qué tan sabio, no importa qué tan rico, no importa qué tan pudiente o famoso alguien pueda ser. No importa qué tan destacado sea en el ámbito social o eclesiástico. No importa cuántos años tenga congregándose, sin la persona del Espíritu, nadie puede tener comunión con Dios. Pablo dice que si nosotros podemos conocer lo que Dios nos ha concedido, no es por la sabiduría humana, no es por el espíritu del mundo, es por el Espíritu de Dios. Por ejemplo, vayan conmigo, hermanos, a Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 14 en adelante. Romanos 8, 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de la adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Lo notan? ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, hermanos míos? Que solamente por el Espíritu Santo nosotros somos vinculados con Dios como hijos, que aparte de la obra del Espíritu Santo es imposible que seamos reconocidos como tal. Y ahí mismo en Romanos 8, versículo 9, también la palabra de Dios dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu que mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Y antes de que alguien alegue, hermanos, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo es el mismo. Es la tercera persona de la divinidad. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y de Cristo. De tal manera que insistimos, hermanos, no hay manera de que un hombre, aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es tajante, no hay manera de que ningún hombre o mujer sin el Espíritu pueda tener comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios es en el Espíritu y solamente la tercera persona de la Trinidad, por tanto, puede darnos a conocer a Dios y vincularnos con Él. El Espíritu Santo, hermanos míos, es aquel que nos conecta con la sabiduría de Dios. Cuando recibimos al Espíritu Santo, recibimos acceso directo al corazón y la mente de Dios. Por lo tanto, hermanos, escuchen bien esto: no hay cristianismo sin el Espíritu. ¿Sí? No hay cristianismo sin el Espíritu. No hay tal cosa como un cristiano sin el Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo que nos hace nacer de nuevo, quien nos lleva al arrepentimiento y a la fe, quien nos aplica la justicia de Cristo y nos introduce a la adopción y santificación de los hijos de Dios. Es Él, hermanos míos, el que nos hace ser de Cristo y del Padre.
No hay tal cosa como un cristiano sin el Espíritu Santo. Y esto lo digo, hermanos, porque ciertamente en muchos círculos cristianos se predica algo así como una conversión en dos etapas, ¿no? Una conversión donde recibes a Cristo y otra donde recibes al Espíritu Santo. Y normalmente esta segunda etapa suele estar asociada a algún don sobrenatural particular, como la profecía, pero especialmente el don de lenguas, ¿no? Una persona aparentemente ha creído en Cristo cuando se arrepiente, pero no ha recibido al Espíritu Santo hasta que hable en lenguas. Hermanos, no. Debemos entender esto. Si un día creímos en Cristo, fue porque ya el Espíritu Santo estaba en nosotros obrando y proveyendo vida para que podamos mirar la gloria del Señor y creer en Él. No hay tal cosa como un cristiano sin el Espíritu. Así que, hermanos, en primer lugar quisiera aplicar esto. Por un lado, llamando a cada uno de los presentes a confiar en esto. ¿Has creído en Cristo? ¿Has puesto tu esperanza en Jesús? ¿Has contemplado su gloria y a la luz de su gloria has dicho, ay de mí que soy pecador, pero al mismo tiempo has puesto tu confianza creyendo que la obra de la cruz fue hecha en tu favor? ¿Has creído en esto? Tienes al Espíritu. Nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu. Aquellos que han puesto su fe, su confianza en Cristo, aquellos que creen en el Dios de las Escrituras, pueden confiar en que tienen al Espíritu. ¿Por qué? Porque sin Él jamás hubieran podido creer. Sin Él jamás hubieran podido venir a los pies del Salvador. Como dice un autor, no vinimos solos a la cruz, fuimos atraídos por Él. Y fuimos atraídos por la obra del Espíritu Santo. Así que, hermanos, muchas veces podemos llegar a tener dudas. ¿Será que el Espíritu mora en mí? ¿Será que de verdad soy creyente? Yo no veo en mí esos grandes dones sobrenaturales. Nunca he hablado en lenguas, nunca he hablado profecía, nunca he hecho estas cosas asombrosas. Bueno, déjame decirte esto, hermano mío. Si tú has puesto toda tu confianza en Cristo para la salvación, el Espíritu mora en ti. Porque nunca hubieras venido a Él, nunca hubieras venido a Cristo, si no fuera por el Espíritu. Pero en segundo lugar, eso también es un llamado a tomar con mucha seriedad esto. Porque me temo que hay muchos que viven engañados, creyendo que son creyentes, disculpen la cacofonía, creyendo que son creyentes porque vienen a la iglesia, porque llevan a cabo ciertas actividades como a lo mejor participar de algún ministerio, porque tienen algún título en la iglesia, soy anciano, soy pastor, soy diácono, soy la esposa de tal, ¿no? Creyendo que esto los hace cristianos, pero debemos entender algo, nada de eso te hace cristiano. Eso hacen los cristianos, pero nada de eso te hace cristiano. Un verdadero creyente es alguien que ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Un creyente verdadero no es simplemente alguien que va a la iglesia o que tiene un ministerio o que hace buenas obras. Eso, hermanos míos, es un cambio exterior, pero no necesariamente el interior. Porque el cambio interior, el que es del corazón, no puede ser obrado por la carne. Por eso Pablo dice que no recibimos sabiduría del mundo. La carne no puede darnos el nuevo nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es. Solamente, hermanos, podemos decir que verdaderamente somos creyentes por la obra del Espíritu cuando éste siembra vida nueva en nosotros y nos conduce a un genuino arrepentimiento y fe en la faz del Evangelio de Cristo. De tal manera que la gran pregunta que debemos hacernos no es, ¿voy a la iglesia? ¿Tengo un ministerio? No, esa no es la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿he nacido de nuevo? ¿Puedo ver en mí los frutos de la obra del Espíritu
quien me ha llevado a desconfiar de mí mismo y de mi justicia y me ha llevado a poner mi entera confianza en Cristo por la fe. He nacido de nuevo, es decir, ha sido mi corazón transformado para aborrecer el pecado que antes amaba y amar a Cristo de quien antes huía. He nacido de nuevo de tal manera que ahora estoy dispuesto a poner en el altar de Dios todos mis sueños, todos mis anhelos, todos mis gustos, con tal de que su obra sea cumplida en mí. ¿Hay marcas en ti del nuevo nacimiento? Porque de otra manera no eres cristiano. De otra manera no eres de Dios. No importa lo que hagas. Porque la salvación no es por obras, es por gracias. Y la gracia es un don del Espíritu. Hemos visto entonces, en primer lugar, hermanos, la importancia del Espíritu Santo. Sin Él no hay cristianos. Todos aquellos que han venido a Cristo lo han hecho por el Espíritu de Dios. Pero ahora veamos en segundo lugar, hermanos, que el Espíritu Santo es de suma importancia en la iglesia y es de suma importancia para nosotros hoy porque es nuestro maestro e iluminador. Es nuestro maestro e iluminador. Versículo 13. Dice la palabra del Señor, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El apóstol Pablo acaba de decir que los creyentes conocemos por el Espíritu lo que Dios nos ha concedido, pero vean que en el versículo 13 establece una dinámica. Es el Espíritu que nos enseña y nos enseña a través de hombres, ¿verdad? Vean, Pablo dice, lo cual también hablamos. ¿Quiénes? Bueno, en el contexto particular, parece ser que se refiere a él y sus colaboradores en Corinto, ¿de acuerdo? Pablo está en cierta manera entonces defendiendo su ministerio en Corinto. Hablamos, lo que Dios les ha concedido es lo que hablamos entre ustedes. Algunos comentaristas sugieren, hermanos míos, que hablamos se refiere a Pablo y los demás apóstoles, por lo tanto no se limita a la obra en Corinto, sino a la obra en la iglesia de los apóstoles. Y algunos otros sugieren que se refiere a la predicación general de los creyentes. Sea cual fuere la interpretación, yo me decanto por la primera, que Pablo se refiere a él y sus colaboradores en Corinto, pero la una no excluye la otra. Pablo está dando a entender, hermanos míos, que Dios hace su obra a través de las personas, de los creyentes. En este caso especial a través de Pablo con sus colaboradores y en ese tiempo especialmente a través de los apóstoles, pero a lo largo de la historia lo ha hecho a través de los creyentes, ¿verdad? Y dice Pablo, hablamos, pero no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu. ¿Quién enseña, hermanos? El Espíritu. La iglesia ciertamente tiene maestros. Él mismo, el Señor mismo, constituyó a unos pastores y maestros. Pero estos nunca son licenciados por Dios para hablar de su propia cuenta. Aquellos que hablan y enseñan a la iglesia deben asegurarse de hablar y enseñar a la iglesia por el Espíritu. Es por eso, hermanos míos, que personalmente, cada vez que tengo la oportunidad de enseñar la palabra del Señor, en cualquier contexto, inicio orando y pidiendo al Señor que derrame de su gracia y de su Espíritu sobre nosotros. Pero el punto aquí es este. Pablo, hermanos, deja ver que al final del día, el que enseña no es Pablo, ¿no? Que al final del día, el que enseña no es Pedro o Juan o alguno de los apóstoles. Al final del día, el que enseña no es el pastor Daniel o alguno de los ancianos. Al final del día, el que enseña a la iglesia, ¿quién es, hermanos? El Espíritu. El Espíritu enseña y guía. El Espíritu no solo revela las cosas de Dios, sino que también nos capacita para comunicarlas y para entenderlas, para que sean traídas a nuestra mente y a la práctica. Por lo tanto, hermanos míos, podemos decir que el Espíritu Santo es el gran maestro de la iglesia. Vayan conmigo a Juan capítulo 14.
Juan 14, versículo 26. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. De paso, hermanos, vean aquí cómo la preciosa Trinidad está actuando. El Padre envía al Espíritu en el nombre del Hijo, la gloriosa Trinidad, pero aquí vamos a centrarnos en la persona del Espíritu. Dice el Señor Jesús, ¿no? Vean, hermanos míos, que el Señor Jesús declara cuál es el ministerio del Espíritu Santo. ¿Sí? No tenemos, hermanos míos, que tratar de nosotros descifrar cuál es el ministerio del Espíritu. Cristo mismo le dice a sus discípulos cuál es el ministerio para el cual el Espíritu Santo es enviado. Y dice: el Espíritu Santo, a quien Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Y Él os recordará. De tal manera que podemos decir, hermanos, que el ministerio del Espíritu es un ministerio pedagógico. ¿Sí? Enseña. Es el maestro de la iglesia. El Espíritu Santo, por tanto, hermanos, nos fue dado no solamente para sembrar en nosotros determinadas emociones o afectos. El Espíritu Santo nos ha sido dado, ha sido puesto en el creyente para moldear en el creyente una manera de pensar. El Espíritu Santo no solamente nos es dado para transformar nuestros afectos, sino también para transformar nuestros pensamientos. El Espíritu Santo, a través de la palabra aplicada en el creyente, transforma nuestra manera de pensar, porque es el Espíritu quien nos ayuda a interpretar la palabra de Dios y a discernir su voluntad en medio de las circunstancias de la vida. El Espíritu nos enseña a juzgar las cosas desde una perspectiva espiritual y no carnal. Por lo tanto, hermanos míos, el creyente nunca está mejor capacitado para cumplir la voluntad del Señor que cuando vive en dependencia del Espíritu. Mientras más autosuficientes nos creamos, más rápido erraremos el camino. Pero mientras más y más dependientes seamos del Espíritu, más y más sabremos cómo debemos andar. Por lo tanto, hermanos, la obra del Espíritu Santo no es simplemente una colita al final de la obra de Dios. No, es central, hermanos míos. El Espíritu Santo nos revela a Cristo, nos instruye en la palabra, nos capacita para andar en ella. Por lo tanto, hermanos, no hay un cristiano maduro y fuerte que no dependa del Espíritu Santo. El gran fracaso de la cristiandad en nuestro tiempo, hermanos míos, es lo poco que hemos aprendido a depender del Espíritu Santo. Dependemos mucho de nosotros mismos, de nuestras propias fuerzas, de nuestros propios recursos, de nuestras propias capacidades, pero muy poco de la instrucción del Espíritu. Piénsenlo, hermanos. Pongamos solamente algunos ejemplos. Hermanos, los que tenemos niños en edad formativa, en edad de escuela, ¿estamos cumpliendo nuestra labor de educar a nuestros hijos en dependencia del Espíritu? ¿O es que creemos que con mandarlo a la escuela, a un sistema de educación ateo, ¿no?, secularista, con eso ya estamos cumpliendo? ¿Estamos cumpliendo con la formación de nuestros hijos en el poder del Espíritu? Pues estamos haciéndolo en nuestras propias fuerzas. Matrimonios, escuchen, matrimonios. ¿Estamos sosteniendo nuestro vínculo matrimonial en el poder del Espíritu o lo estamos sosteniendo en nuestras propias fuerzas? ¿En qué tanto puedo hacer que mi esposa se derrita de amor por mí comprándole todo? ¿En qué tanto puedo hacer que mi esposo se derrita de amor por mí consintiéndole todo?
¿En qué estamos fundamentando nuestros matrimonios? ¿En la sabiduría del Espíritu que nos dice a lo largo y ancho de la palabra cómo vivir en sagrado matrimonio? ¿O en las voces del mundo que te dicen, ¿quieres conquistar a tu pareja? Aquí tienes 7 tips para hacerlo. ¿En qué estás? ¿En qué estás fundamentando tu matrimonio? Hermanos, ¿en qué estamos fundamentando nuestra práctica evangelística como iglesia? ¿En la sabiduría de Dios o en la sabiduría del mundo? En el poder del Espíritu que dice, vayan y prediquen a toda criatura confiando que el Espíritu obrará en aquellos que el Señor de antemano ha escogido, o buscando algún plan nuevo y novedoso que haga chévere el Evangelio para las personas. ¿En qué estamos confiando? Hermanos, los creyentes somos llamados a confiar en el Espíritu Santo porque Él es el gran maestro e iluminador de la iglesia. Mientras más confiemos en lo que no es del Espíritu, más erraremos el blanco. ¿Saben por qué fracasamos mucho, hermanos? Por lo poco que dependemos del Espíritu. Creemos al Espíritu y algo más, ¿no? Al Espíritu más esta ideología, al Espíritu más esta otra voz. No, aprendamos a ser dependientes del Espíritu. Él, nuestro Dios soberano, el consejo bendito de la Trinidad, entrando en un pacto eterno, tuvieron a bien en su infinita sabiduría que el Espíritu morando en la iglesia fuera la manera ideal para que andemos en sus caminos. Por eso, hermanos míos, recordemos las palabras del Señor Jesús y recordemos las palabras del apóstol Pablo. El Espíritu es el que enseña, es el que nos enseña. Y dice en el versículo 13, ¿cómo? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ciertamente esta es una frase un tanto difícil de interpretar. Y hermanos, yo me uno a otras versiones de la Biblia que lo traducen con la idea de que explicando a los que son espirituales lo que es espiritual. El Espíritu Santo enseña a la iglesia a dejar de lado la vida carnal y aprender a vivir espiritualmente, una vida espiritual. Y ahora, yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, hermanos. La vida espiritual no se ciñe a lo que hacemos en la iglesia, ¿no? La vida espiritual alcanza todo. Para el creyente, hermanos, todo es espiritual. Lo que hace en su trabajo, lo que hace en su matrimonio, lo que hace en la educación de sus hijos, lo que hace en los negocios, lo que hace en el vecindario, lo que hace en todas partes es espiritual. El Espíritu Santo, hermanos míos, propiamente esta es la idea, nos ayuda a vivir espiritualmente toda la vida. De tal manera que ya nada entreguemos al mundo, sino que todo lo consagremos a Dios. Él es el gran maestro e iluminador de la iglesia. Y por eso, en tercer lugar, hermanos míos, veamos que el Espíritu Santo es el que moldea en nosotros la mente de Cristo. Veamos en tercer lugar que el Espíritu Santo moldea en nosotros la mente de Cristo. Versículos 14 al 16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bien, tratemos de explicar. El apóstol Pablo, en esta sección, hermanos, primeramente nos hace ver una vez más que la carne, el hombre natural, llama aquí, no puede comprender las cosas del Espíritu. Usted, hermano mío, puede presentarle al hombre sin Cristo, al hombre sin el Espíritu, las bellezas del Evangelio, las riquezas de la gracia de Dios. ¿Y sabe qué va a pasar en él? Nada. Porque no las puede discernir. Habitualmente utilizo este ejemplo, hermanos. Imagínense que aquí a mi lado derecho hay un buitre, o como le decimos los yucatecos, un sopilote, ¿no? Hay un buitre, hay un sopilote. Y de este lado hay una paloma, ¿de acuerdo?
Y delante del buitre ponemos alpiste, ¿no? Y delante de la paloma ponemos carroña, así restos de animales muertos. ¿Qué pasará cuando liberemos a estos animales para comer? ¿Irá el buitre por el alpiste? ¿Irá la paloma por la carroña? ¿Verdad que no? Y a lo mejor podemos decirle al buitre, mira buitre, el alpiste es rico en vitaminas y minerales. Mira buitre, el alpiste te ayuda a una mejor digestión. Mira buitre, el alpiste tiene muchos beneficios. ¿Y qué va a hacer el buitre? Nada. Porque para él eso es una locura. Su naturaleza lo llama a la carroña, ¿verdad? Hermanos, así es el hombre natural. Podemos ponerle delante la gloria del Evangelio en Jesucristo. Podemos ponerle delante el mismo cielo. ¿Y saben qué va a hacer? Despreciarlo. Porque para él son locura. No las puede discernir espiritualmente. Hermanos, creo que muchos pueden atender a este testimonio. Hermano, sobre todo aquellos que crecieron fuera de la iglesia cristiana. ¿Recuerdas aquellos días en que antes de venir a Cristo te predicaban el Evangelio? ¿Era para ti el Evangelio algo atractivo? ¿Era para ti el Evangelio algo deseable? Decías, sí, por favor, vengan más y más a mi casa a predicar de este Evangelio. ¿Verdad que no? Queríamos tener tan lejos como sea posible este mensaje, ¿no? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Esta es la situación del hombre. Esta es la realidad del hombre natural. No puede salvarse a sí mismo, ni puede disponerse a sí mismo para la salvación. Está muerto y no puede discernir lo que es del Espíritu. Esa es la situación. Pero en cambio, versículo 15, el hombre espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Debo decir, hermanos, que también esta es una frase un tanto compleja. Y por favor, nadie entienda aquí, nadie puede juzgarme, no vayan a estar publicando en Facebook eso de, solo Dios puede juzgarme. No, esa no es la idea aquí, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la idea aquí? Bueno, a la luz de lo que he podido estudiar, hermanos, yo entiendo que debemos entender esta porción, el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie, en contraste a lo del hombre espiritual. El hombre espiritual puede entender algo de lo que es, el hombre natural puede entender algo de lo que es espiritual. No. Pero en cambio, el hombre espiritual, quien tiene discernimiento del Espíritu, puede juzgar todas las cosas. Es decir, está capacitado, esta es la idea, está capacitado por el Espíritu Santo para obrar juicio, raciocinio espiritual y así poder comprender qué es lo mejor para la gloria de Dios y para el bien de su propia alma. El hombre espiritual no es alguien, hermanos míos, que siendo guiado por el Espíritu Santo renuncia al juicio. ¿Sí? Más bien, el hombre espiritual es alguien que siendo guiado por el Espíritu Santo es capacitado para tener buen juicio. ¿Sí? Es decir, hermanos, que los creyentes son las personas que han sido capacitadas por Dios, por la persona del Espíritu Santo, para poder realmente vivir como es debido. Antes de venir a Cristo, no podíamos hacer lo bueno porque eso es espiritual y éramos incompetentes para ello. Pero una vez que venimos a Cristo, Él capacita nuestro intelecto, Él capacita nuestra voluntad para juzgar correctamente las situaciones de nuestra vida y responder adecuadamente a ellas. Porque verdad, hermanos míos, que ser una persona sabia también es llamado ser una persona de buen juicio. ¿Verdad? Entonces, yo entiendo que esa es la idea, es el contraste. El no creyente, el hombre natural, siempre decidirá hacia el mal, hacia el pecado. En cambio, el creyente
en quien mora el Espíritu Santo, el hombre espiritual puede juzgar, puede emitir correctamente juicio en la vida, porque el Espíritu Santo le capacita. Así que mira, hermano mío, creyente en Cristo, cuando tú viniste a Él por la obra del Espíritu, por el mismo Espíritu has sido dotado de entendimiento, entendimiento que antes estaba entenebrecido, pero que ahora ha sido alumbrado con el Evangelio y por el cual puedes vivir en justicia y juicio. Los creyentes, hermanos, por la obra del Espíritu hemos sido capacitados para ejercer discernimiento. El gran problema es que muchas veces renunciamos a Él. El gran problema, hermanos míos, es que muchas veces nos dejamos guiar por las emociones, nos dejamos guiar por sentimentalismos y dejamos de depender del Espíritu y por lo tanto se nubla nuestro entendimiento, nuestro juicio y obramos neciamente otra vez. Y es aquí donde quiero apuntar una vez más a la obra del Espíritu. Hermanos, una vez más, debemos recordar que la obra del Espíritu Santo no consiste solamente en formar nuevos afectos, también consiste en formar en el creyente una mente renovada. El Espíritu Santo no se enfoca solo en las emociones. Por supuesto que eso tiene su lugar. Él nos llama a amar lo que Dios ama, a aborrecer lo que Dios aborrece, a gozarnos con Dios y en Dios, a entristecernos por el pecado. Todo esto el Espíritu Santo lo obra, nuevos afectos. Pero la obra del Espíritu no se centra solo en los afectos. La obra del Espíritu también afecta nuestro intelecto, afecta, hermanos míos, nuestra voluntad. La obra del Espíritu no solo está, por decirlo así, en el corazón, sino también en la mente. Una mente renovada es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y por eso, una vez más, el creyente puede juzgar todas las cosas. Tú estás capacitado para vivir, hermano mío, de la manera correcta. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y que Él no es juzgado de nadie? Bueno, hermanos míos, debo admitir que esa es la parte más complicada de interpretar. Y quiero mantenerme dentro de los límites de lo correcto, ¿no? Tiene que ver, entiendo yo, hermanos míos, a la luz de esta interpretación, con la realidad de que cuando el creyente vive juiciosamente, es decir, vive en discernimiento, en sabiduría del Espíritu, no hay, hermanos míos, razón de venir a juicio contra él. Cuando nos mantenemos en la voluntad de Dios, no hay ley que se oponga a esta vida. Es lo que nos dice, ¿verdad?, Gálatas 5, cuando nos habla del fruto del Espíritu. Después de enumerar las virtudes del fruto del Espíritu, dice: contra tales cosas no hay ley. Cuando el cristiano vive en rectitud, dependiendo del Espíritu, andando en la sabiduría del Espíritu, hermanos míos, no hay ley que se oponga. No hay mandamiento en contra de esto. No es juzgado. Aún los mismos incrédulos no pueden juzgar cuando el creyente vive rectamente, porque Dios es el que los justifica y la vida de piedad nunca vendrá a juicio, sino que más bien vendrá a ser galardonada por Dios. Este es un llamado entonces, hermanos míos, a procurar este tipo de vida. Y por eso en el versículo 16, el apóstol Pablo concluye este argumento preguntando una vez más, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Recuerdan cuál fue la pregunta inicial de esta sección? Porque ¿quién conoce el corazón del hombre? Ahora va y cambia. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién, hermanos? El Espíritu. El Espíritu. ¿Pero qué responde Pablo? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es lo que moldea el Espíritu en el creyente? La mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo, hermanos? Es una manera de pensar renovada. Es la renovación del entendimiento.
Es de lo que habla el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es lo que el Espíritu Santo moldea en nosotros, a Cristo, su mente, y aquellos que poseen la mente de Cristo son guiados por el Espíritu y vivirán en el Espíritu en semejanza a Cristo. Hermanos, el Espíritu siempre nos guía a Cristo. El Espíritu siempre moldea en nosotros a Cristo. Por lo tanto, hermanos míos, el Espíritu Santo es vital para la verdadera vida cristiana, porque muchos pueden aparentar semejanza a Cristo, ¿no? Los cristianos de Temu, que parecen, pero no son. Pero solamente el Espíritu Santo puede realmente moldear en nosotros a Cristo. No solamente en lo externo, sino en lo interno, la mente de Cristo. Así que, mis amados hermanos, miren, contemplen la gloria de Dios en la persona del Espíritu Santo, porque solamente éste puede sacarnos de donde estábamos, de ser el hombre natural, muerto en sus delitos y pecados, incapaz de comprender, y solamente Él puede revelarnos a Dios y darnos entendimiento para día a día ser hecho más y más y más a la semejanza del Salvador. No hay cristianismo sin el Espíritu. Por lo cual, permítanme aplicar lo que hemos dicho, hermanos, hasta ahora, en al menos 3 maneras. En primer lugar, hermanos míos, a los que son de Cristo. Este es un llamado en el nombre del Señor a buscar y crecer en nuestra dependencia del Espíritu Santo. No me importa si tú piensas que esas son palabras de otra denominación. No, esas son palabras bíblicas. Sí. Tú y yo necesitamos crecer en nuestra dependencia del Espíritu Santo. Pastor, ¿y cómo crecemos en nuestra dependencia del Espíritu Santo? Bueno, crecemos en dependencia del Espíritu Santo, por un lado, apropiándonos de los medios de gracia que el Espíritu utiliza para santificarnos, a saber, los principales, la oración, la palabra de Dios y los sacramentos. Hermano mío, ningún cristiano crecerá en su dependencia del Espíritu mientras se mantenga alejado de los medios ordinarios que el Espíritu Santo utiliza para santificarnos. Es decir, una persona no puede decir: yo dependo del Espíritu, si no ora, no lee, no participa de los sacramentos. No. Tú piensas que dependes del Espíritu, pero no es así. No es así. Porque la verdadera dependencia del Espíritu está en esto, en aferrarnos de los medios que Él mismo nos ha dado: la oración, la palabra, los sacramentos. En segundo lugar, hermanos, ¿cómo nos aferramos? ¿Cómo crecemos en dependencia del Espíritu Santo? Aferrándonos a una obediencia inquebrantable a las Escrituras. El Espíritu habla por la palabra, de tal manera que obedecer a la palabra es obedecer al Espíritu. Muchos dicen: yo quisiera ser como Pablo, ¿no? Que cuando quería irse a tal lugar, el Espíritu le habló y le dijo: no vayas por allá, veas otro camino. Yo quiero eso, yo quiero que el Espíritu Santo me hable para obedecerle. Amén. Vea la Biblia, lee la Biblia, estudia la Biblia y después de eso, obedece la Biblia en el poder del Espíritu. Quien obedece a la palabra, obedece al Espíritu Santo. Y mientras más obedecemos al Espíritu de Dios, ¿saben qué, hermanos míos? Más y más vemos de su gran poder en acción. ¿Saben, hermanos míos, por qué hoy en día vemos muchas veces en nuestras propias vidas
tampoco del poder del Espíritu en acción? Por lo débiles que somos en obedecer lo que Él ordena. Estoy convencido por la palabra, hermanos, que si nosotros crecemos en nuestra obediencia a Dios, veremos sin lugar a dudas más y más de su poder obrando en nosotros, más y más de su poder actuando en nosotros, más y más de su poder para santificar, para restaurar, para cuidar, para fortalecer, para dirigir al pueblo de Dios. Así que, hermanos, debemos crecer en nuestra dependencia del Espíritu. ¿Y cómo? Aferrándonos a los medios ordinarios que Él ha dispuesto para santificarnos. Y segundo, aferrándonos a una obediencia inquebrantable a su palabra. Veremos el poder de Dios. Veremos el poder del Espíritu. En segundo lugar, también quiero llamar a la iglesia del Señor, por tanto, a valorar como es debido a la tercera persona de la divinidad. A valorar como es debido al Espíritu Santo. Hermanos, los creyentes del nuevo pacto debemos estar en una constante comunión con el Dios trino y uno, y debemos estar en una constante alabanza y gloria al Dios trino y uno. La gloria que demos al Padre es la gloria que debemos dar al Hijo, pero es también la gloria que debemos dar al Santo Espíritu. El Espíritu Santo, aunque como nosotros lo entendemos, es la tercera persona de la divinidad, no es la tercera persona en importancia. El Padre, el Hijo y el Espíritu son el único Dios verdadero, iguales en gloria, iguales en majestad, dignos de la misma alabanza y adoración, dignos de la misma confianza y devoción, así como nuestros corazones deben llenarse de gozo, de alegría y de satisfacción en alabar al Padre y al Hijo, así también debemos hacerlo hacia el Espíritu. Así como nuestros corazones deben ser cautivos en adoración al Padre y al Hijo, así también debe serlo, hermanos, hacia el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el tercer Dios en categoría, no. Tan Dios es el Padre, tan Dios es el Hijo, tan Dios es el Espíritu. Por lo cual, hermanos, adoremos al Padre, adoremos al Hijo, adoremos al Espíritu de Dios. Porque escuchen esto, sin Él no seríamos cristianos. Uno de los reformadores dijo: ninguna de las gracias que Cristo ganó en la cruz serían nuestras si no fuera por el Espíritu que mora en nosotros. ¿Lo escuchaste bien? Ninguna de las gracias que el Hijo ganó en la cruz serían nuestras si no fuera por el Espíritu que mora en nosotros. Alaba, bendice, glorifica el nombre del Espíritu de Dios, por quien recibimos todas las bendiciones de la obra del Cordero de Dios. Gloria sea al Espíritu de Dios. Y en tercer lugar, quiero aplicar este sermón a aquellos que aún no han creído en Cristo. Puede ser que para ti todo lo que estoy diciendo es locura. Puede ser que tu más grande deseo en este momento es irte ya. Puede ser que tú estés precisamente riendo de lo que vengo diciendo todo este tiempo. Y precisamente por eso es bueno que estés acá. Porque esas son evidencias de que en tu corazón aún hay dureza, de que tu corazón aún es de piedra. Y déjame decirte, tú no puedes cambiar eso por ti mismo. Tú necesitas la obra del Espíritu. Por eso, en el nombre del Señor, te llamo a que te preocupes por tu alma. Por eso, en el nombre del Señor, te llamo a que te preocupes por tu alma y que clames. Tú no puedes salvarte, pero puedes acudir a aquel que es poderoso para salvar. Tú no puedes salvarte a ti mismo, pero Dios puede salvarte incluso de ti mismo, de tu propia mundanalidad, de tu propio pecado, de la propia dureza de tu corazón. Por eso, en el nombre del Señor te llamo a que clames por tu salvación. Ve a casa y clama.
Porque precisamente ese es el problema, que tu corazón permanece siendo un corazón duro, de piedra, incapaz de comprender lo que es del Espíritu. Podemos ponerte delante a Cristo en toda su hermosura y no disfrutarás de Él, porque para ti esto es locura. Por eso en el nombre del Señor te llamo a que vengas y clames por salvación en Él, y que el Señor tenga de ti misericordia. Hermanos, nosotros tenemos la mente del Señor. Nosotros tenemos la mente de Cristo, pero no es por nuestro propio mérito. Es por la bendita obra del Espíritu de Dios. Gloria sea a Él. Vamos a orar. Iglesia Presbiteriana Reformada de México, Sinaí.